Hola y bienvenidos. Les habla Sergio Jurado en esta ocasión para resolver algunos ejemplos de intervalos de confianza para la media cuando no se conoce la desviación estándar de la población. El primer ejemplo nos habla del precio de gasolina, que ha tenido una subida vertiginosa en los primeros años de este siglo. Suponiendo ahora que tenemos 13 camiones del mismo modelo y que transitan por la misma autopista, se desea saber ¿cuál es la estimación de la media del consumo de combustible en dólares por galón si tenemos una muestra de 13 camiones que nos han dado los datos que están aquí, en esta tabla? Luego nos preguntan si que pudiera asegurarse en función de estos datos que el precio promedio ha superado los 17 dólares por galón en gas. Para poder empezar con el trabajo debemos hacer un escrutinio de los datos. Lo que en primer lugar encontramos es que la muestra solo es de 13 camiones. Es decir, es una muestra pequeña, menor a 30. Esta muestra pequeña no nos da garantía de que el teorema del límite central se cumpla y por lo tanto no sabemos si las medias de estas muestras de tamaño 13 puedan ser que tengan o no una distribución normal. Por lo tanto, es obligatorio averiguar si la población es normal. Entonces nos queda responder a la pregunta de si los datos provienen de una población que es normal o no. Para hacer esto, iniciamos el cálculo de un gráfico que pudiera ser el gráfico de caja y bigotes para saber si hay datos atípicos, o, como en esta ocasión vamos a resolver, haremos un gráfico Q-Q de prueba de normalidad para determinar si los datos provienen de una población normal. Para ello ordenamos los datos de menor a mayor y luego les asignamos los índices del lugar que corresponde a cada uno de estos datos. Como son en total 13, son del 1 al 13 los lugares que debemos tomar en cuenta. Estos lugares, suponemos, desarrollan una distribución que es normal y que luego compararemos con la distribución de nuestros datos. Para ello tenemos que calcular una proporción para cada uno de estos índices que corresponda a una distribución normal. Y eso se puede lograr con cualquiera de estas dos fórmulas. La primera para usarse cuando la muestra es mayor a 10 y la segunda cuando la muestra sea menor o igual a 10. Los cálculos de las proporciones con esta fórmula para los índices que tenemos aquí del 1 al 13 se hace muy sencillo con una calculadora como la que les presento aquí. En ella buscaremos la función table o tabla haciendo clic en mode y luego en la opción 3 ingresaremos aquí esta ecuación, esta fórmula, para encontrar los valores de las proporciones. En el caso de nuestra calculadora no puede escribir y a cambio escribiremos x. Alfa, la x está aquí encima del paréntesis, menos un medio, 1 entre 2, y debajo pondremos el valor de n, que en este caso es 13. Hacemos clic en igual. Nos pregunta si queremos iniciar el cálculo en 1. Sí, es cierto, la tabla empieza en 1. Igual, si queremos terminar en 5, ¿no? Termina la tabla en 13, así que escribimos 13 igual. Nos dice si queremos iniciar el cálculo y hacerlo de 1 en 1. Sí, pues es 1, 2, luego 3, luego 4, de 1 en 1. Así que hacemos clic en igual. Como pueden ver, la columna número 2, la segunda, es la que nos muestra los valores de las proporciones. 0,0384 y demás hasta llegar a la proporción que corresponde al 13º lugar. Así que trasladando estos valores de las proporciones a nuestros cálculos, podremos dibujar con ello la gráfica de prueba de normalidad. Así que nos quedamos con estos dos columnas, las columnas de las proporciones y las columnas de nuestros datos, para dibujar en un diagrama como este puntos por cada par de datos. Así, en este caso encontraremos que por cada par de datos se ha dibujado esta línea, este conjunto de puntos. Los que nosotros esperaríamos si la distribución de nuestros datos fuese totalmente normal, 100% normal, estos puntos deberían alinearse unos tras de otros sobre una recta como esta que estamos dibujando aquí. Pero bueno, nuestro caso es un caso aleatorio y no podemos esperar tanto. Pero
no estamos lejos. Por ello es que podemos afirmar que como los puntos se acomodan alrededor de la recta de manera aleatoria a ambos lados, estos tienen cierta similitud con una recta o cierta cercanía con una recta. Por lo tanto, podemos decir que si los puntos se alinean casi a una línea, la población debe ser casi normal. Entonces, y en resumen, si los puntos se acercan así como estos a una recta como la que se ha dibujado acá, podemos afirmar que la distribución es casi normal. Esto es suficiente para poder continuar. Dado que tenemos 13 datos, es algo menor a 30, y que hemos descubierto que la población es casi normal, pues nos queda solo calcular la media y la desviación estándar de nuestros datos para continuar con los cálculos del intervalo de confianza. Ahora también descubrimos que de los datos que tenemos no nos han dado el valor de sigma o sigma al cuadrado, que sería lo mismo, ¿no? La varianza poblacional, o como en este caso decimos, la desviación estándar poblacional. Sigma no se conoce porque no es parte de la información que nos han brindado. Así que como no se conoce, estamos obligados a utilizar esta fórmula donde se considera la distribución T, alfa medios, y no la distribución Z. Se considera S, la desviación estándar muestral, y no sigma, que en este caso no se conoce. Queda entonces por averiguar cuál es el valor del valor crítico de T alfa medios, porque tenemos el valor de la media, la desviación estándar muestral, y la raíz cuadrada de n viene a ser 13. Nos faltaría solo el valor crítico T alfa medios, que debemos encontrar con 95% nivel de confianza, dado que por ningún lado nos han dicho a qué nivel de confianza quieren que hagamos el intervalo de confianza, o sea, la estimación. Entonces, tenemos que asumir que el nivel de confianza será 95% y por lo tanto alfa será 0,05. Por lo que también debemos decir que la distribución T es una distribución simétrica. Es decir, tiene como centro el 0 y tiene valores negativos a la izquierda y positivos a la derecha. Las áreas, por lo tanto, son simétricas y son iguales. Y si alfa vale 0,05, tendrá que repartirse a ambos lados y trabajaremos con alfa medios. En este caso, 0,025. Nos falta un dato para poder ingresar a la tabla de la distribución T, que es la número 5 en romanos en las tablas que ustedes tienen. Para poder ingresar a la tabla necesitamos además el valor de los grados de libertad, que en este caso es igual a n, que es 13, menos 1. Nuestros grados de libertad entonces son 12. Para alfa medios igual a 0,025 y para grados de libertad 12 obtenemos un valor crítico de 2,179, que como ya sabemos es a dos colas, debe ser positivo y negativo. Por lo tanto, T alfa medios es igual a 2,179 positivo o negativo, que luego reemplazamos en nuestra ecuación para encontrar los valores mínimo y máximo de nuestro intervalo. Así encontramos que el mínimo es $17,425 y el máximo $18,405 para el valor de la media poblacional. Bien, podemos afirmar entonces que el verdadero valor del promedio del precio de la gasolina está entre $17,425 y $18,405 al 95% de confianza. Debemos responder a la pregunta. Encontramos entonces que $17 por galón es un valor que se encuentra por debajo del intervalo, porque el mínimo del intervalo es 17,425. Por lo tanto, todo el intervalo está por encima de 17. Eso nos obligaría a decir que el precio anterior de $17 por galón no está dentro del intervalo y es inferior a todo el intervalo. Por lo tanto, como es inferior, todo el intervalo supera los $17. Así que podemos afirmar que el precio actual que está dentro de este intervalo supera los $17 por galón. Un segundo ejemplo nos habla del interés de una tienda de ropa en saber cuál es el gasto medio de una población de estudiantes universitarios. Nos dan como dato que
en el caso de la media de 98 estudiantes, este alcanza un valor de 157,82 dólares. Y la desviación estándar o desviación típica muestral es de 38,89 dólares. Nos dicen que suponiendo que la población no es muy sesgada, encontremos un intervalo del 90% para probar que el gasto promedio de 160 dólares es aceptable o no en esta población de estudiantes. Primero, hacemos un escrutinio de los datos y encontramos que la muestra es de 98 estudiantes, lo que constituye una muestra grande. Por lo tanto, puedo continuar con los cálculos, dado que entiendo que mi muestra de 98 pertenece a un conjunto de muestras que tienen medias con una distribución normal, porque son medias suficientemente grandes. Aunque no es necesaria la información que nos dan, nos dicen además que la población no es muy sesgada. En realidad es redundante, pero si tuviéramos una muestra pequeña sería de mucha utilidad, dado que si nos dicen que no es muy sesgada, significará también que, bueno, es casi normal, es decir, es casi simétrica, por lo tanto casi normal. Bien, insisto, este dato no es indispensable, dado que tenemos una muestra grande. La media de los datos me dice que es 157,82 y la desviación estándar muestral es de 38,89. No se conoce sigma porque es un dato que no nos dan en el ejercicio. Solo tenemos la desviación estándar muestral, esta de acá que es S, que no es sigma. Así que como no conocemos sigma, estamos obligados a usar esta fórmula. Necesitamos entonces el valor de t alfa medios. Sabemos que la curva de la distribución t es simétrica, que por lo tanto, si alfa vale 0,01, dado que el nivel de confianza es 99%, esto debe repartirse a ambos lados y tendremos alfa medios igual a 0,005. Los grados de libertad serán 97, dado que tenemos 98 datos, y con ello iremos a la tabla de la distribución t y encontraremos el valor crítico. Solo que para el nivel de alfas medio 0,05 tenemos que no solo hay un valor, dado que los grados de libertad 97% no existen en la tabla y se encuentra entre 90 y 100 grados de libertad. Por lo tanto tenemos 2 grados de libertad cercanos a lo que estamos buscando y por ello 2 valores t. Bueno, para encontrar el verdadero valor t para que le corresponde a 97 grados de libertad, haremos una interpolación. En la interpolación tomaremos los datos de la tabla, 90 y 100 grados de libertad, y los asociaremos con sus valores t respectivos, como en este caso. Luego en medio escribiremos el valor del grado de libertad que buscamos y sabemos que para él será el t alfa medios que estamos buscando. Para hacer la interpolación haremos diferencias. T menos 2,632 será la diferencia A y 97 menos 90 será la diferencia A mayúscula. B minúscula será 2,662 menos 2,632, mientras que B mayúscula será 100 menos 90. Estas diferencias formarán una proporción. A es a A como B es a B, y reemplazando las diferencias podremos obtener el valor de t. Para A minúscula, diferencia t menos 2,632, A mayúscula 97 menos 90, B minúscula 2,626 menos 2,632 y a B mayúscula 100 menos 90. Despejando, t resulta ser 2,628. Nuestro t alfa medios, que ya sabemos es positivo y negativo. Bien, t alfa medios vale 2,628. Reemplazando todo en la ecuación, encontramos que el mínimo para la media poblacional es de 147,496 y el máximo de 168,144. Bien, tenemos la confianza del 99% de que el verdadero valor de la media de gasto está entre 147,50 redondeando y 168,14 dólares. Gracias a esto podemos dar respuesta a la pregunta respecto a que si el gasto promedio será 160 dólares. Bueno, 160 dólares es un valor que está dentro del intervalo.
pertenece al intervalo. Por lo tanto, podemos afirmar que la media es muy probable pueda ser $160. Entonces, una media de gasto de $160 será aceptable como gasto promedio. Con estos dos ejemplos, hemos tratado de insistir en el tema de que si no conocemos sigma, si este dato no está presente en los datos del ejercicio, entonces estamos obligados a usar una fórmula para el intervalo que considera la distribución t para el valor crítico. Este valor crítico se encuentra en una tabla que en este caso ustedes tienen y que pudiera tratarse como una distribución que es simétrica, en la que alfa tiene que dividirse a ambos lados de las colas y tenemos alfa medios y grados de libertad que en este caso son a n-1. Grados de libertad n-1 y alfa medio 0,005, la mitad de alfa, ¿no? Podrá hacernos encontrar un valor crítico que podremos reemplazar en la fórmula para encontrar un intervalo de confianza para la media cuando no conocemos el valor de sigma.